En lo profundo del bosque, una niña sin hogar desenterró un ataúd. Dentro había un millonario, aún con vida. Desde ese instante no solo salvó una vida, sino que desató una cacería humana que duraría años. A finales de la primavera, en las afueras de Zaragoza, los bosques de hoja caduca aún no habían recuperado su verdor. El aire era seco y frío, y la luz tenue se filtraba entre las copas altas y delgadas de los árboles semejantes a costillas. El suelo estaba blando, cubierto de musgo que trepaba por las raíces retorcidas en un lugar donde nadie tenía razones para adentrarse. Isabel García, de 12 años, con el cabello enmarañado y las mangas desgarradas, empujaba un viejo carrito de supermercado oxidado. Bajo una lona de plástico raída, llevaba todas sus posesiones: una botella de agua reutilizada, un trozo de tela vaquera envolviendo herramientas para recolectar chatarra, un impermeable desgastado que usaba como manta y un oso de peluche con un ojo perdido, el único recuerdo que conservaba del orfanato. Dentro del carrito había algunas latas de aluminio abolladas, carcasas de ordenadores viejos y trozos de cable de cobre. Cada día era una lucha por sobrevivir, enfrentándose al hambre, al frío y al olvido. Isabel apresuraba el paso intentando regresar a su refugio tras una jornada de búsqueda. En el carrito llevaba algunos fragmentos de metal oxidado y un frasco de vidrio roto por la mitad, tesoros modestos en medio de aquel paisaje desolado. El viento comenzaba a soplar con fuerza, colándose por los agujeros de su ropa y haciéndola estremecer. Estaba a punto de dar otro paso cuando se detuvo en seco. Una sensación extraña la invadió, como si la tierra bajo sus pies hubiera cambiado. Se agachó frunciendo el ceño con desconfianza y acercó el oído al suelo seco. Toc, toc, un sonido débil pero claro. No era el viento ni piedras rodando. Era metal y provenía de debajo de la tierra. Nadie le había enseñado a confiar en su intuición, pero Isabel lo hacía. Con las manos desnudas comenzó a cavar. Removió capas de tierra blanda, raíces y musgo. Sus uñas se rompieron mezclando sangre con barro. Apareció una tapa de madera con bisagras oxidadas y una rejilla de ventilación de aluminio. Al abrirla, una ráfaga de aire húmedo y sofocante emergió del interior. El ambiente era denso, impregnado de moho, del olor de un cuerpo confinado demasiado tiempo y de una desesperación que se había descompuesto en capas espesas. Isabel retrocedió un paso paralizada. Su rostro palideció, los ojos abiertos de par en par fijos en lo que yacía dentro. Todo su cuerpo se tensó, no por miedo, sino por una sensación más aterradora, un horror absoluto. Su garganta se cerró. El corazón latía descontrolado, pero no podía respirar, gritar ni huir. Permanecía allí, pequeña y temblorosa entre el hedor infernal y una imagen que destrozaba cualquier noción de seguridad que hubiera tenido. Dentro del compartimento había un hombre. Sus ojos entreabiertos, la mirada perdida, las manos atadas frente al abdomen con cuerda de nylon. Vestía un traje gris claro, arrugado, con el cuello manchado de sangre seca. Sus labios agrietados, la piel pálida como la cera, pero aún respiraba. Isabel retrocedió instintivamente. El olor del compartimento le irritaba los ojos. Pero entonces, la mirada del hombre, no la de alguien moribundo, sino la de alguien a quien le habían arrebatado la vida, la hizo quedarse. «Agua», susurró el hombre con una voz apenas audible. Isabel sacó una botella de agua sucia del carrito y la acercó a sus labios. Él bebió a sorbos como si no hubiera probado líquido en días. Su mano temblorosa tocó la muñeca de la niña. Por primera vez, sus ojos mostraron emoción. «No sé quién es usted, pero si sigue vivo, no permitiré que muera aquí», dijo Isabel con una voz suave como la lluvia. Lo ayudó a salir del compartimento colocándolo sobre su impermeable desgastado. La luz que se filtraba entre las hojas no era intensa, pero el ambiente parecía arder. Una niña sin hogar acababa de salvar a un hombre que alguna vez fue el más poderoso del pueblo sin saberlo. Nadie sabía que en ese instante, en el borde de un bosque silencioso y bajo una capa de musgo, una niña sin hogar no solo había salvado una vida, sino que también había tocado sin saberlo la arteria robada de su propia historia. Ese fue el inicio de un viaje marcado por la sangre, las lágrimas y la verdad, un viaje que toda España acabaría escuchando. Isabel no sabía que ese pequeño acto, una botella de agua, una mirada, una palabra,
no solo reviviría al hombre, sino que desencadenaría una serie de eventos que ni siquiera ella podía imaginar. No sabía cuánto tiempo había pasado junto al desconocido. Solo sabía que con cada minuto su respiración se hacía más lenta, pero nunca se detenía. No preguntó por qué estaba allí, ni si merecía ser salvado. En el mundo de los olvidados lo único que importaba era quién seguía vivo. El bosque de Zaragoza estaba sumido en un silencio abrumador. Isabel encendió una rama seca calentando las manos del hombre y envolviendo sus piernas delgadas con el impermeable. A la luz titilante del fuego vio algo en él que no podía nombrar, como si entre ellos existiera una grieta invisible que alguna vez compartieron. Él no dijo nada más. Solo cerró los ojos, respirando con dificultad. Y entonces, entre el susurro del viento y el crujir de las hojas secas, un sonido áspero emergió de su garganta, una tos. Pequeña pero suficiente para que Isabel se acercara de nuevo. No sabía que al abrir los ojos nuevamente, ya no sería la mirada de una víctima, sino la de alguien que llevaba consigo recuerdos que le habían sido arrebatados. Enrique Calderón, el millonario que se creía muerto, estaba a punto de recordarlo todo. Y la historia apenas comenzaba. Un leve acceso de tos escapó de la garganta del hombre. Enrique intentó incorporarse, pero su cabeza parecía a punto de estallar. La luz del día le hería los ojos como si hubiese vivido en la oscuridad durante años. Isabel le cubrió con su chaqueta raída. Él la miró por primera vez con atención. Había algo extraño en su mirada, pues no estaba acostumbrado a ver a personas como Isabel, no en un mundo donde todo giraba en torno a contratos, reuniones y dinero. Y en ese instante, sus ojos ya no eran los de alguien que suplicaba ayuda, sino los de un hombre que alguna vez estuvo en la cima, y ahora luchaba por aferrarse a la poca humanidad que le quedaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz temblorosa pero profunda. «Isabel, solo Isabel». Él asintió con suavidad, como memorizando ese nombre, el único que no le había dado la espalda cuando ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. Isabel se sentó a su lado sin ocultar su curiosidad. «¿Y usted? ¿Quién es? ¿Por qué estaba enterrado ahí abajo?» Enrique guardó silencio unos segundos. El viento soplaba entre los árboles alborotando su cabello gris. Luego respondió despacio, pero con firmeza. «Soy Enrique Calderón». Isabel se estremeció. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no se atrevía a asegurarlo. Enrique esbozó una sonrisa débil, casi polvorienta. «Alguna vez fui uno de los hombres más influyentes en el sector inmobiliario del sur del país. Millonario. Filántropo. Los medios me llamaban el que construía casas para los pobres, mientras edificaba un imperio para sí mismo. Pero yo evitaba los focos, incluso los elogios, y tal vez por eso les resultó tan fácil borrarme del mundo». Hizo una pausa, bajó la mirada, respiró hondo y comenzó a recordar. Aquella noche volví a casa después de una reunión del fondo de becas. Victoria, mi esposa, estaba en la cocina. Me sirvió una copa de vino tinto, el sabor dulce en la lengua, luego el dolor punzante en la nuca. Todo giraba. Me desplomé, y antes de perder el conocimiento la oí susurrar: «Enrique, el amor no necesita testigos. Te voy a guardar para siempre». Enrique cerró los ojos. Su cuerpo tembló ligeramente, como si el recuerdo aún ardiera en su piel. Cuando desperté estaba en ese ataúd, atado, con suero conectado para mantenerme con vida. Cada día alguien con máscara entraba, me revisaba el pulso, dejaba comida, y se iba sin decir palabra. Levantó la muñeca. Isabel notó una cicatriz profunda, una herida que no parecía querer sanar. Había un reloj colgado en la pared de la caja, marcando una cuenta regresiva, cada vez más rápido. No contaba el tiempo, contaba cuánto me quedaba de vida. Isabel tragó saliva conteniendo el nudo que se formaba en su garganta. «¿Lo enterraron vivo?», preguntó en voz baja sin apartar la vista de la cicatriz. «¿Eso crees?», soltó una risa seca como ceniza antigua. «No puedes imaginarte cuánto debe odiarte alguien para no desear tu muerte, sino que sigas existiendo, solo para morir lentamente». En silencio. El viento volvió a soplar. Isabel acomodó mejor la vieja chaqueta que usaba de manta cubriendo las piernas del hombre. Hombre. No sabía quién era exactamente aquel hombre, pero en sus ojos rojos resecos
Vio una soledad demasiado parecida a la suya, una persona olvidada, y nadie debería ser olvidado así. Ese día pasó sin palabras. Pero desde ese momento el viaje de Enrique Calderón para recuperar su verdad y el destino robado de Isabel García había comenzado a cambiar. Isabel no sabía que su gesto, una botella de agua, una mirada, una frase acabaría por encender no solo la vida de aquel hombre, sino una serie de acontecimientos que ni en sueños habría imaginado. Cuando cayó la noche sobre el bosque de Zaragoza, una nueva travesía comenzó, una de supervivencia, de memoria desenterrada y de justicia por cobrar. Al atardecer, el bosque de Harrison exhalaba su característico aliento húmedo del sur de Estados Unidos, un aroma a tierra mojada, hojas en descomposición y a lo lejos el rumor de camiones en la autopista que cruzaba el pueblo. Los últimos rayos de sol se filtraban entre los árboles centenarios, reflejándose en el oxidado carrito de supermercado de Emilia, como si fueran linternas iluminando recuerdos olvidados. Con una cuerda de cáñamo, Emilia aseguraba el techo de su improvisada tienda hecha de lonas desgarradas y maderas podridas. Acomodó a Enrique de lado, usando un cojín improvisado con un viejo jersey. Él respiraba con dificultad, pero su aliento era constante. La botella de agua estaba casi vacía, y las migas de pan rescatadas de un contenedor apenas alcanzaban para una comida. Emilia sabía que necesitaba ayuda. A la mañana siguiente dejó a Enrique descansando y empujó su carrito fuera del bosque. El viento golpeaba su rostro como 1000 bofetadas de una sociedad que siempre la había ignorado. Cada paso de una niña sin hogar era recibido con sospecha. El pequeño pueblo despertaba con sus rutinas, el aroma a café del local de don, la música country de una vieja radio en el taller mecánico. Nadie la miraba. Nadie la saludaba. Entró en la única tienda de comestibles abierta a esa hora, atendida por doña Milagros Herrera, una mujer de 60 años que cobraba a un anciano su jarabe para la tos. Emilia se acercó al mostrador y sacó de su bolsillo un teléfono móvil destartalado, con la pantalla agrietada y sin tarjeta SIM. Abrió un video grabado con la aplicación predeterminada. No tengo internet, solo esto, pero debe verlo. Doña Milagros alzó la vista con una expresión de duda. Luego lentamente observó la pantalla. Un hombre demacrado con los ojos abiertos de par en par miraba fijamente a la cámara y decía con voz débil: «Soy Enrique Calderón. Si alguien ve este video, Victoria Lafuente a...». La pantalla se oscureció abruptamente. El video se cortó. Doña Milagros quedó en silencio. Dios mío. Él me envió una carta manuscrita. Me donó $50.000 en 2013. Solo decía que era para que su tienda nunca apagara las luces. Nunca lo conocí en persona, pero su nombre era conocido por todos. Emilia asintió. No sabía quién era Enrique, pero estaba segura de que había salvado a alguien que merecía vivir. Doña Milagros tomó el teléfono fijo y marcó un número. «Felisa, soy Milagros. Necesito que vengas al pueblo. Es sobre Enrique Calderón». Al otro lado de la línea, una joven doctora en una clínica gratuita se quedó atónita al escuchar el nombre del hombre que había financiado sus estudios de medicina. El cielo se cubría de nubes grises. El viento soplaba con más fuerza. De regreso al bosque, Emilia no sabía que desde el momento en que presionó grabar una red de mentiras, comenzaba a desmoronarse. Y Victoria Lafuente estaba a punto de enfrentarse a lo único que no podía controlar una niña. Cuando Enrique abrió los ojos y recibió la luz del día tras tantos días en la oscuridad, no sabía que el mundo exterior había cambiado y que una niña frágil estaba trazando el camino hacia una verdad enterrada. Felicia Trujillo dejó caer la pluma. Su mano, que escribía en un expediente, se deslizó por la mesa. Murmuró un nombre que no había olvidado en 6 años, un nombre que le abrió las puertas de la vida a Enrique Calderón. No solo le debía su carrera, sino la oportunidad de escapar de una infancia estrecha y empobrecida y convertirse en médica. Él fue quien en silencio financió la clínica gratuita donde ahora trabajaba, salvando cientos de vidas cada año. La noticia de que Enrique estaba vivo y había sido retenido no podía ser una invención. Y si era cierta, Felicia sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, en una mansión a las afueras, Victoria Lafuente observaba la pantalla en silencio. El video se repetía, una imagen borrosa pero clara de Enrique demacrado, con el cabello y la barba desordenados,
siendo rescatado de un ataúd en el bosque por una niña. El rostro de Victoria permanecía impasible, pero sus ojos parpadeaban rápidamente, único indicio de una ansiedad contenida. ¿Dijo algo?, preguntó con voz fría. El asistente negó con la cabeza. Victoria inhaló profundamente. Silvio Duarte entró, su abogado personal amante sin nombre y el encargado de limpiar los pecados que Victoria prefería no tocar. Identifica la fuente del video. Encuentra a quien lo grabó. Elimínalo. Y esta vez lo miró fijamente. No dejes que sobreviva. En un bar en las afueras de Harrison, Lucía Beltrán, antigua amiga de Victoria, estaba frente a su portátil. Un artículo recién publicado se propagaba rápidamente. Enrique Calderón, filántropo o lobo con piel de cordero. Lucía sorbió su copa de vino esbozando una sonrisa sarcástica. Había solicitado fondos a la fundación de Enrique y fue rechazada por falsificar documentos. Desde entonces, lo detestaba con una mezcla de resentimiento y orgullo herido. Me rechazaste bien. Veamos quién te cree después de hoy. En un ático de la ciudad, Julián Blanco, fotógrafo de celebridades, revisaba un viejo disco duro. Abrió una carpeta etiquetada Calderón. Hace 6 años. Recordaba haber visto a Enrique cerca del bosque de Harrison con un aspecto alterado. Días después, sufrió un accidente automovilístico sin explicación ni pruebas. Su mano se tensó sobre el ratón cuando el teléfono vibró. Número desconocido. Una voz grave le advirtió: si aún tienes esas fotos, entrégalas, o perderás más que tu reputación. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. Por primera vez en años, sintió que lo estaban cazando. A la mañana siguiente, en el bosque de Harrison, Emilia García ajustaba el viejo impermeable sobre Enrique. Él dormía tras una noche de fiebre, mientras ella, incapaz de conciliar el sueño, sentía una presencia acechante entre los árboles. Su instinto le decía que el tiempo se agotaba. Decidió actuar. Emilia corrió hacia el pueblo, atravesando el camino de tierra hasta la antigua comisaría. Al entrar, encontró a un hombre de mediana edad con los pies sobre el escritorio, absorto en la televisión, el agente Carlos Barrera. Señor, hay un hombre enterrado vivo en el bosque. Lo saqué de un ataúd. Está vivo. Se llama Enrique. Enrique Calderón. Carlos bajó los pies y la observó de arriba abajo. Ropa sucia, rostro manchado. Una niña sin hogar, sin documentos ni acompañantes. ¿Tienes alguna identificación? Emilia negó con la cabeza. ¿Algún adulto contigo? Otra negativa. Carlos se encogió de hombros. Podría estar desorientado. O tal vez lo imaginaste. Hay muchos excursionistas en el bosque. No vi la vía intravenosa, el ataúd. Como un féretro. Carlos levantó la mano interrumpiéndola. Había escuchado suficiente. Vete, niña. No molestes. Emilia se quedó inmóvil. Nadie la creía. Nadie escuchaba. Se dio la vuelta y se marchó. No lloró, pero algo dentro de ella se quebró. 2 días después, en el mismo escritorio, Carlos apagó la televisión al ver un titular en la pantalla. Regreso o engaño. Enrique Calderón, el hombre dado por muerto, reaparece inesperadamente. Su rostro palideció. Emilia no sabía dónde te encontrarías al escuchar esta historia. En un coche, en una habitación estrecha, o acurrucado bajo una manta esperando un desenlace para tu propia vida. Si alguna vez te has sentido pequeño, olvidado, quizás entiendas por qué una niña de 12 años no pudo dar la espalda a un desconocido en el bosque. Al amanecer, la tenue luz se filtraba a través del bosque de Harrison, tiñendo la niebla con tonos plateados. Emilia sabía que no podían quedarse, no después de la noche anterior. Recogió silenciosamente sus pertenencias, el impermeable, el oso de peluche, la última botella de agua. Enrique aún dormía. Lo colocó en el carrito del supermercado, cubriéndolo con una tela de malla. Había pensado que viviría para siempre en el bosque, pero ahora debía encontrar un nuevo refugio. No eligió la tienda de Doña Milagros. Era demasiado predecible. Optó por un almacén abandonado detrás de una antigua peluquería en la esquina de la calle 9. La puerta de madera estaba dañada, pero aún resistía. Dentro hacía frío, y estaba húmedo, pero había electricidad. Extendió el impermeable como colchón y cubrió a Enrique con un suéter viejo.
Él despertó bajo la luz amarillenta de una bombilla rota en el techo. ¿Dónde estamos?, preguntó débilmente Enrique. Un lugar seguro. Al menos por hoy, respondió Emilia. Compartieron el último trozo de pan y ella limpió una herida infectada en su brazo. Enrique apretó los dientes por el dolor. Emilia incluso calentó agua usando un cable eléctrico viejo, conectado a una toma de corriente, una técnica que había aprendido durante sus noches en zonas industriales. Desmontó un ventilador roto, envolvió su mano con tela como un guante improvisado para evitar infecciones al tratar cortes profundos. Enrique la observó sorprendido. ¿Dónde aprendiste todo esto? Emilia se encogió de hombros. Lo hice por mi cuenta. Cuando nadie te ayuda debes aprender a salvarte solo. Hizo una pausa y luego añadió, hubo personas que intentaron atraparme mientras dormía bajo un puente. Varias veces. Algunos decían que no debía vivir mucho. La policía no me creyó. Una mujer rubia en un coche negro vino una vez, no vi su rostro. Pero sé que temen que siga viva. Enrique la miró fijamente. No comprendía todo, pero una sensación inquietante crecía en su interior. No soy doctora, pero salvé a alguien que estaba por morir. Hice más que muchos médicos. Mientras tanto, Sergio recibió la noticia. El campamento en el bosque estaba vacío. Victoria rompió su copa de vino y gritó, «Esa niña no es solo suerte, es una amenaza». Lucía publicó un segundo artículo. Carlos fue investigado internamente. Julián recibió una segunda amenaza de muerte. Toda la red comenzaba a desmoronarse. En el almacén, Emilia se sentó junto a Enrique apoyando la espalda contra la pared. Afuera un SUV negro se detuvo. Una figura vestida de gris descendió silenciosamente. El juego del escondite había entrado en su fase más peligrosa. En medio de la huida, incluso un pequeño detalle, una marca de nacimiento, una cicatriz, podía cambiarlo todo. Para Enrique, lo que veía en Emilia ya no era casualidad. Un vínculo de sangre exigía ser en el frío y húmedo del viejo almacén. Enrique se despertó bajo la tenue luz de una bombilla en el techo. Giró la cabeza y vio a Emilia dormida en un rincón, su cabello suelto y su rostro pequeño inclinado hacia un lado. Un rayo de luz iluminaba la comisura de su ojo izquierdo, revelando claramente un lunar oscuro. Enrique se quedó paralizado. Una imagen familiar lo invadió. Ese lunar era idéntico al de Anna, la hija que había criado durante 12 años. Misma posición, mismo tamaño. Recordó cuando Victoria conoció por primera vez a Ana. Ella dijo como si fuera un destino, «Mira un lunar en la esquina del ojo igual que la hija mayor que perdiste», como si el destino te la devolviera una vez más. En ese momento Enrique se sintió conmovido. Su esposa había fallecido por enfermedad poco después del nacimiento, dejando a Anna, la niña, que él creía era su hija biológica. Victoria parecía amar a la niña como si fuera su propia sangre, y él le estaba agradecido por ello. Aunque en su corazón había tenido dudas, la mirada amable y paciente de Victoria las había disipado. Ahora la luz amarilla iluminaba el rostro magullado de Emilia, y en un instante inexplicable, Enrique sintió algo profundo, instintivo, que lo atraía hacia la niña. No era solo compasión, era una conexión sin nombre, dolorosa y extrañamente real. Enrique no se atrevía a pensar más allá, pero una parte de él no podía detenerse. «Esta niña, ¿por qué se parece tanto?», murmuró. Emilia se movió ligeramente en su sueño y murmuró, «No me dejes». Esa frase resonó en la mente de Enrique como un eco de recuerdos reprimidos. A la mañana siguiente, Enrique se levantó primero mientras Emilia aún dormía. Afuera el cielo estaba nublado. En ese momento se escuchó un suave golpe en la puerta, seguido de la voz de Milagros. «Soy yo, Milagros. No estoy sola». La puerta se abrió. Milagros entró acompañada de una niña pequeña de cabello rizado castaño, Sarah Caldwell. La niña se aferraba a la manga de Milagros con la mirada esquiva. «La niña llegó a mi tienda anoche. Se escapó de casa. Dice que quiere encontrar a su padre». Enrique se quedó sin aliento. Sarah dio unos pasos hacia adelante y luego rompió en llanto. «Escuché a mamá decir que encerró a papá, para que nadie supiera que seguía vivo. No sabía qué hacer, pero te extrañaba». Enrique se arrodilló y abrió los brazos. Sarah corrió hacia él y lo abrazó como si temiera perderlo de nuevo.
Lágrimas calientes empaparon su hombro. Emilia permanecía detrás en silencio. Enrique no dijo nada. Pero en ese momento su mirada se dirigió hacia Emilia. Un lunar, una mirada, una sensación de familiaridad y una decisión. Se volvió hacia Milagros y dijo en voz baja: «Necesito quedarme aquí con las dos niñas por un tiempo. Necesito contactar nuevamente a quienes me buscaron, pero debe ser en secreto». Milagros asintió sin hacer más preguntas. Simplemente cerró la puerta como cerrando el pasado, y abriendo un nuevo camino, el camino para recuperar la verdad que les fue arrebatada. A la luz tenue de una nueva mañana, Enrique sabía que no podía esperar más. Era hora de enfrentar la verdad. Y a veces, para saber quién es un niño, uno debe aceptar incluso lo que teme creer. En la fría humedad del viejo almacén, Enrique se despertó bajo la tenue luz de una bombilla del techo. Giró la cabeza y vio a Emilia dormida en una esquina, su cabello desordenado y su rostro inclinado hacia un lado. Un rayo de luz iluminaba la comisura de su ojo izquierdo, revelando un pequeño lunar oscuro. Enrique se sobresaltó. Una imagen familiar lo invadió. Ese lunar era idéntico al de Anna, la hija que había criado durante 12 años. Recordó cuando Victoria conoció a Anna por primera vez y comentó: «Mira un lunar en la esquina del ojo igual que tu primera hija fallecida. Es como si el destino te la devolviera». En ese momento, Enrique se conmovió. Su esposa había muerto poco después del parto, dejándole a Anna la niña que creía su hija biológica. Victoria mostró un amor maternal hacia la niña y él le agradeció por ello. Aunque tuvo dudas, la mirada tierna y paciente de Victoria disipó sus sospechas. Ahora, la luz amarilla iluminaba el rostro magullado de Emilia, y Enrique sintió una conexión profunda e inexplicable con la niña. No era solo compasión, sino una conexión dolorosa y real. No se atrevía a pensar más allá, pero algo en su interior no podía ignorarlo. «¿Cómo puede parecerse tanto esta niña?», murmuró. Emilia se movió ligeramente en su sueño y murmuró: «No me dejes». Las palabras resonaron en la mente de Enrique como un eco de recuerdos reprimidos. A la mañana siguiente, Enrique se levantó antes que Emilia. El cielo estaba nublado. Entonces se escuchó un suave golpe en la puerta, seguido de la voz de Milagros. «Soy yo, Milagros. No estoy sola». La puerta se abrió, y Milagros entró con una niña pequeña de cabello castaño rizado, Sarah Caldwell. La niña se aferraba a la manga de Milagros con una mirada tímida. «Llegó a mi tienda anoche, se escapó de casa. Dice que busca a su padre». Enrique se quedó sin palabras. Sarah dio unos pasos hacia él y rompió en llanto. «Escuché a mamá decir que te encerró para que nadie supiera que estabas vivo. No sabía qué hacer, pero te extrañaba». Enrique se arrodilló y abrió los brazos. Sarah corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si temiera perderlo de nuevo. Las lágrimas empaparon su hombro. Emilia observaba en silencio desde atrás. Enrique no dijo nada, pero su mirada se dirigió hacia Emilia. Un lunar, una mirada, una sensación de familiaridad y una decisión. Se volvió hacia Milagros y dijo en voz baja: «Necesito un teléfono. Uno sin rastreo, sin registro». Milagros asintió. Comprendía que algunas llamadas no eran para las compañías telefónicas, sino para los recuerdos. Poco después, le entregó un teléfono plegable y una libreta antigua con las esquinas amarillentas. Enrique hojeó las páginas, nombres de personas que le debían una promesa o un recuerdo. En la tercera página se detuvo en un nombre: Luis Ortega, detective privado, Condado de Boone. Marcó el número. El tono de llamada resonó en el silencio. Enrique apretó el puño y cerró los ojos. Respiró hondo, como si no solo llamara a una persona, sino a su propio pasado. «Ortega al habla. Soy yo, Enrique Caldwell». Al otro lado de la línea hubo un silencio. Se oyó el ruido de una silla cayendo y un vaso rompiéndose. Un momento largo y tenso. «Dios mío, pensé que estabas muerto. Estoy vivo, pero necesito saber qué perdí durante ese tiempo». Enrique explicó brevemente: la niña, el ataúd, la corazonada, el lunar junto al ojo y la creciente duda. «Necesito que me ayudes a descubrir la identidad de una niña». Ortega suspiró. «Envíame una muestra de cabello o un objeto con ADN de la niña. Tengo contactos en el Hospital St. Clair. Lo investigaré». Esa tarde Ortega llegó.
su abrigo largo cubierto de polvo, su andar firme y su mirada aguda como siempre. Se sentaron juntos como sobrevivientes de una explosión que nadie menciona. Encontré los registros originales. 2 niñas, Emilia Grace y Anna Caldwell, nacieron el mismo día a la misma hora en el mismo hospital. Y hay algo que te estremecerá: el nombre de la madre en el expediente de Emilia fue modificado a mano. El de Anna tiene un código de verificación, pero carece de una muestra de sangre coincidente con los padres. Enrique se quedó en silencio. Su taza de té temblaba en sus manos. Ortega sacó una bolsa con un documento original. Alguien intentó borrar las huellas, pero lo hizo demasiado bien. Solo alguien con control total del sistema hospitalario podría hacerlo. Un nombre surgió en la mente de ambos: Victoria Langford Caldwell. Emilia cerca no escuchaba claramente, pero algo la impulsó hacia Enrique. Se acercó aún con su oso de peluche en la mano. Antes de que Ortega se fuera, Enrique se acercó a Emilia, que dormía junto a la pared. Se arrodilló y con manos temblorosas acarició suavemente su cabello enmarañado. Con sumo cuidado extrajo un cabello de su abrigo viejo, lo envolvió en un pañuelo limpio y lo colocó en un pequeño sobre. No me odies por esto. Si el resultado revela algo que nunca has oído, al menos sabrás quién eres, susurró, temiendo despertarla. Enrique se levantó sosteniendo el sobre como si contuviera una parte de su corazón. Estoy bien. Si necesitas saber quién soy. Enrique alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de la niña. Un silencio más profundo que cualquier grito llenó el espacio. No necesitas demostrar nada, pero esta vez necesito conocer la verdad. Ortega los observó y se levantó lentamente. Realizaré la prueba, pero tomará algunos días. Mientras tanto, prepárate. Si esto es cierto, Victoria no se quedará callada. Enrique asintió sin vacilar. En sus ojos brillaba la determinación de un padre que ha sido despojado de su vida y está dispuesto a recuperarla. Esta vez, no permitiré que me arrebaten nada más. La verdad comenzaba a salir a la luz. Nadie podía seguir en silencio. Los manipuladores estaban quedando expuestos. Y Emilia, la niña que antes no tenía nombre, ahora era el centro de la tormenta de justicia. 2 días después de que se confirmaran los resultados de ADN, la noticia del regreso de Enrique Caldwell inundó los titulares de los periódicos locales y los canales de televisión regionales. Las emisoras de radio de Arkansas se vieron desbordadas por llamadas de ciudadanos. Algunos expresaban su apoyo, otros su curiosidad y muchos su indignación ante las mentiras de quienes antes eran admirados. Antes de la conferencia de prensa, Enrique solicitó la ayuda de un viejo amigo, un exeditor de televisión, para organizar el evento en el centro de medios de la ciudad. Esa mañana Enrique se presentó ante cientos de cámaras, ajustó su cuello de camisa y con una mirada firme y sin titubeos declaró: «Soy Enrique Caldwell, y nunca estuve muerto. Fui encarcelado, traicionado y enterrado vivo en el imperio que yo mismo construí. Hoy estoy aquí para afirmar que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Y llegaré hasta el final para investigar y enjuiciar a quienes conspiraron para robar mi identidad, mis bienes y a mi hija». La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el clic de las cámaras marcando el latido del regreso de la justicia. En la residencia Caldwell, agentes federales y policías estatales irrumpieron al amanecer. Victoria Langford Caldwell fue esposada en su dormitorio. Sus ojos se abrieron no por sorpresa, sino porque finalmente sus planes habían llegado a su fin. Silvio Drake, a su lado, no ofreció resistencia. Cuando se le interrogó, simplemente dijo: «Confesaré todo. A cambio quiero una reducción de pena». Llevó a la policía a 2 discos duros ocultos tras un cuadro que contenían grabaciones de reuniones secretas, transferencias de dinero y videos que demostraban que Victoria fue la autora intelectual del encierro de Enrique. Daniel Voss, jefe de comunicaciones del grupo Caldwell, esperaba en la sede del FBI. Con la cabeza gacha entregó documentos internos y dijo: «Sé que me equivoqué, pero no puedo permitir que una niña inocente sea silenciada por este encubrimiento». Lucía Belle, antigua líder de grupos sociales de élite en Arkansas, fue expulsada de todas las asociaciones en 24 horas. Los principales periódicos cesaron su colaboración con ella y fue bloqueada en todas las redes sociales. Por difamar a inocentes y promover noticias falsas, Lucía Belle
Ya no representa los valores humanitarios que esta comunidad defiende. Lucía leyó el comunicado en silencio. Gritó y destrozó su portátil, pero ya era demasiado tarde. En el Tribunal de Primera Instancia de Arkansas se convocó una audiencia urgente. Además de los testigos y pruebas del FBI, una figura inesperada subió al estrado. La Dra. Felisa Tran, médica comunitaria beneficiaria de una beca de Enrique y supervisora directa de la comparación de ADN. Presentó un informe que mostraba una coincidencia del 99,98% entre las muestras de ADN de Emilia y Enrique. Lo más impactante fue que Emilia y Ana nacieron el mismo día, a la misma hora y en el mismo hospital. Los registros hospitalarios muestran alteraciones. El nombre de la madre de Emilia fue modificado y el expediente de Anna carece de muestras de ADN paternas. Esto solo es posible con la complicidad de personal hospitalario o fuerzas externas. La sala quedó en silencio. Felisa proyectó una imagen en la pantalla, un lunar junto al ojo de Ana. Consultamos a un dermatólogo, este lunar no es natural. Bajo la piel hay tinta biológica, lo que indica que fue tatuado muy temprano, posiblemente antes del primer año de vida. La sala se estremeció. Felisa miró directamente a Victoria, attorneygeneral.gov. Usted intentó crear una similitud absoluta entre dos niñas. Esto no fue un error. Fue una acción organizada, deliberada y cruel. Lucía Belle, creyendo estar fuera de peligro, fue traicionada por Victoria. Un correo falso de Victoria le prometía control temporal de una cuenta empresarial secreta con instrucciones de acceso. Lucía, sin sospechar, accedió desde su portátil personal. Inmediatamente el sistema financiero emitió una alerta de intrusión. Un equipo de agentes financieros la arrestó en una reunión social frente a las cámaras. ¿Tenía permiso? «Tengo una carta de confirmación», gritó, pero nadie le creyó. Enrique, viendo las noticias desde la sala de milagros, comentó en voz baja: «Los malvados siempre se creen inteligentes hasta que encuentran a alguien más malvado». En el juicio, una testigo inesperada subió al estrado, Sarah Caldwell, de 7 años. Con voz temblorosa pero clara, relató sus recuerdos en la mansión donde su madre mantenía a su padre encerrado en el sótano. «Mamá me prohibía bajar, pero oía a alguien llorar. Pensé que papá estaba enfermo. No me atreví a contarle a nadie». La sala quedó en silencio. El jurado se miró. Una niña no podría inventar tales detalles. Su testimonio fue suficiente para desmontar años de engaños. Enrique miró a Emilia. No dijo nada, solo le apretó la mano con fuerza. «Nunca más serás olvidada». Al día siguiente, en una habitación iluminada por la luz de la mañana en Casa de Milagros, Enrique se sentó frente a un sobre sellado, los resultados finales de ADN que Ortega había traído. Emilia estaba cerca con expresión preocupada. Sara le sostenía la mano. Enrique abrió el sobre, leyó cada palabra. Sus manos temblaban, sus labios apretados. Luego levantó la vista y miró a Emilia por un largo momento. «Es cierto. Eres mi hija. Eres Emilia Grace Caldwell». Lloró. No de dolor, sino de alegría por recuperar una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Abrazó a Emilia. Ella se quedó inmóvil al principio, pero luego, como un reflejo instintivo, lo abrazó de vuelta. Un abrazo que debieron compartir hace 12 años. Un abrazo cálido que les permitió llorar juntos, no por tristeza, sino por el reencuentro. Sara, a su lado, no mostró celos ni tristeza. Tomó la mano de ambos. «Ahora nuestra familia es más grande». Un mes después, en el Tribunal Supremo de Arkansas, los responsables fueron juzgados. Victoria Langford Caldwell, con la cabeza baja y esposada, enfrentó cargos graves: conspiración para secuestro, detención ilegal, intercambio de recién nacidos y apropiación indebida de bienes. Las grabaciones de Silvio, las pruebas recopiladas por Ortega y el testimonio de la pequeña Sara desmantelaron todas sus defensas. Silvio Drake, abogado personal y cómplice, aceptó su culpabilidad a cambio de una reducción de pena y colaboró plenamente con la fiscalía. Detalló el plan para intercambiar a las niñas en el hospital, las pruebas de transferencias de dinero y la lista de empleados médicos sobornados. Daniel Voss, director de comunicaciones, se entregó antes del juicio y entregó todos los documentos que demostraban las órdenes de encubrimiento emitidas por Victoria. Lucía Belle, otrora símbolo de la élite, fue completamente rechazada por organizaciones benéficas
y medios de comunicación. Lloró en el tribunal cuando testigos la acusaron de difundir información falsa y dañar la reputación de inocentes. El subcomisario Carlos Bridges fue investigado por transacciones financieras sospechosas. Al ser interrogado no se defendió. Solo dijo: 3 meses después de la confirmación de los resultados de ADN, la historia de Enrique Caldwell y su hija Emilia se convirtió en un símbolo nacional de justicia y redención. La Fundación Grace, establecida por Enrique, se inauguró oficialmente atrayendo la atención de medios locales y nacionales. En la ceremonia de apertura, Emilia, vestida con un sencillo vestido blanco, tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Antes no tenía nombre ni hogar, pero hoy tengo una familia y una misión». Su discurso emocionó a todos los presentes, incluyendo a Benji y Sara, quienes la aplaudieron desde la primera fila. Enrique, con lágrimas en los ojos, observó a su hija con orgullo. Emilia se convirtió en una figura inspiradora, siendo invitada a hablar en escuelas y organizaciones humanitarias. Sin embargo, siempre respondía con humildad: «No soy una heroína, solo sobreviví, y ahora quiero ser útil». Mientras tanto, Ana, la niña que creció bajo la identidad de Emilia, fue acogida por una familia adoptiva amorosa. Aunque su madre biológica, Victoria, estaba en prisión, Ana no fue culpada por los actos de su madre. Recibió apoyo psicológico y mantenía una relación cercana con Sara y Emilia. En una excursión de otoño, Ana preguntó a Enrique: «¿Soy un error?». Enrique respondió con ternura: «No, eres parte de la verdad, y mereces ser amada no por quien te dio la vida, sino por quien eres». Esa noche Emilia se acercó a Enrique y por primera vez lo llamó papá. Ambos se abrazaron, sellando un vínculo que había sido negado durante años. «Papá, gracias por no abandonarme». Enrique, conmovido, prometió: «Te debo una infancia, pero la recuperaré contigo día a día». 2 años después, Enrique llevó a Sara y Anna a visitar a Victoria en la prisión estatal de Arkansas. Victoria, con el cabello canoso y vestida con el uniforme de reclusa, expresó su arrepentimiento. «Lo siento por el daño que causé, por convertir todo en una pesadilla». Se volvió hacia Enrique y añadió: «Sé que no merezco perdón, pero si puedes, dile a Emilia que lo siento. Ella vivió la vida que le robé». Enrique no respondió. Simplemente colocó una mano en el hombro de las niñas y dijo: «Vámonos». Semanas después, Enrique llevó a Emilia al cementerio donde descansaba su primera esposa. Frente a la tumba dijo: «Me equivoqué al no ver la verdad, pero ahora Emilia ha regresado, y prometo amarla por ambos». Emilia colocó una flor blanca sobre la lápida y susurró: «Perdón por llegar tarde, mamá, pero ya estoy aquí». 15 años después, la Fundación Grace se convirtió en una de las organizaciones benéficas más importantes de Estados Unidos, ayudando a miles de niños sin hogar y reconectando familias. Enrique, reconocido por su labor filantrópica, cedió la dirección de la fundación a Emilia, quien junto a Benji y Sara continuó su legado. Cada año, en el aniversario del día en que Emilia encontró la caja en el bosque, la familia se reunía para encender una vela y recordar: el amor puede perderse, pero siempre encuentra el camino de regreso. Sin embargo, el pasado aún guardaba secretos. Emilia estaba a punto de enfrentarse a una red de intercambio de identidades que había operado en las sombras durante décadas. Su lucha por la verdad apenas comenzaba. Una noche de invierno, los vientos helados de las montañas Ozark azotaban la tranquila finca de la Fundación Grace. En medio de la oscuridad, un hombre con chaqueta de cuero y gorro de lana se mantenía en silencio frente a la entrada. Se trataba de Mason Drake, hermano menor de Silvio Drake. Más de una década atrás fue un especialista en seguridad de alto nivel en el conglomerado Caldwell, desapareciendo tras la detención de Silvio. Pocos sabían que Mason había sido quien advirtió a Victoria sobre el peligro que representaba Emilia. Él mismo infiltró el orfanato para sustraer los registros originales de Emilia y simular un accidente. Ahora regresaba no para cerrar el pasado, sino para enmendarlo. Portaba no solo documentos, sino también las cicatrices de sus errores. Una marca en su muñeca izquierda recordaba el día que se opuso a Victoria y fue expulsado del proyecto de sustitución. Desde entonces vivió en el anonimato, trabajando en refugios y supermercados en la frontera mexicana, intentando olvidar. Mientras tanto,
Emilia revisaba archivos en su oficina enfocada en la campaña Recuperar Identidades, destinada a ayudar a niños perdidos o intercambiados a encontrar sus raíces. Ignoraba que tras la puerta alguien traía consigo la última pieza del rompecabezas de su historia. Benji, al monitorear las cámaras de seguridad, detectó la presencia de Mason. En lugar de alertar a la policía, decidió confrontarlo y llevarlo a la sala de reuniones, manteniéndolo bajo vigilancia. Mason, con voz temblorosa, expresó: «No busco redención. Solo quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder». Sacó una copia manuscrita del diario de la enfermera Rosemary, quien cuidó de Emilia y Anna en su infancia. Además, presentó grabaciones de conversaciones entre Silvio Victoria y altos cargos del hospital privado en Little Rock. En una de ellas, la voz de Victoria ordenaba: «Procedan según lo planeado. La niña con el lunar será Ana. La otra será borrada». Al enterarse, Enrique convocó a Ortega Felisa y un equipo legal para verificar los documentos y enviarlos al FBI. Una de las cintas revelaba la implicación de Leonard Gresham, entonces presidente del Consejo del Hospital, en el encubrimiento. La confesión de Mason sacudió a los medios. Se denominó como el mayor caso de intercambio de bebés en la historia de Arkansas. Numerosos padres cuyos hijos nacieron en el mismo periodo que Emilia contactaron a la Fundación Grace para realizar pruebas de ADN. Emilia y su equipo lanzaron la campaña Emilia en honor a su propia historia. Recolectaron muestras genéticas, reconstruyeron planos del antiguo hospital y revisaron expedientes alterados. En 6 meses, 18 niños fueron reunidos con sus verdaderas familias. Uno de ellos, criado en una organización benéfica fachada, nunca conoció a su madre biológica. Emilia acompañó al niño a la casa de Lorraine Jameson, una mujer de casi 60 años que conservaba la foto de su hijo desaparecido desde 2011. Al abrir la puerta y ver al niño, Lorraine rompió en llanto y lo abrazó diciendo: «No necesito pruebas, sé que eres tú». Tras esta emotiva reunión, medios internacionales se interesaron. Una emisora británica invitó a Emilia a un programa en vivo. Cuando le preguntaron qué diría a quienes creen que un niño de la calle no puede cambiar el mundo, respondió: «A veces para cambiar el mundo basta con que alguien se niegue a ignorar la verdad». Al cerrar el último expediente, Emilia ya no era la niña sin nombre. Se había convertido en un símbolo, la voz que resonaba por aquellos que nunca fueron escuchados. Dentro de la Fundación Grace, Emilia colgó un gran cartel de madera con la inscripción: «Cada expediente es una persona real. Nunca lo olvides». Sin embargo, a medida que se resolvían más casos, una inquietud creciente la invadía. ¿Cuántos niños seguían siendo víctimas de intercambios de identidad? ¿Cuántos perpetradores como Victoria aún permanecían ocultos? Una noche Emilia despertó de un sueño en el que regresaba al orfanato, recorriendo filas de camas vacías, nombres torcidos en etiquetas y expedientes parcialmente quemados. Al despertar, decidió establecer una unidad de investigación independiente, colaborando con la Policía Federal y centros de análisis civil en todo el país. Enrique, preocupado, le advirtió: «Hija, no puedes salvar al mundo sola». Emilia le respondió con determinación: «Lo sé, pero si no lo hago, otro niño podría ser enterrado en el bosque sin que nadie lo note». La Fundación Grace expandió sus operaciones a Missouri, Oklahoma y Luisiana. En cada nueva sede, al menos un niño rescatado por Emilia regresó como voluntario. Algunos de estos niños, que habían sufrido profundamente por la pérdida de su identidad, ahora compartían sus historias de supervivencia ante audiencias, inspirando a otros. Benji asumió el cargo de director de comunicaciones, mientras que Sara, tras graduarse en psicología infantil, regresó como directora del programa de terapia emocional. Ella implementó un curso especial llamado Sanar con la Verdad, enseñando a los niños a reconocer, enfrentar y superar los traumas relacionados con la pérdida de identidad. Emilia, manteniendo su oficina sencilla, comenzó a recibir invitaciones para hablar en universidades. Sin embargo, reservaba un día a la semana para leer cartas de niños que buscaban ayuda. Una de ellas la conmovió profundamente. «Me llamo Lily. No sé quiénes son mis padres. Pero si existe alguien como tú, Emilia, esperaré. Esperaré a que alguien me encuentre». Emilia respondió:
Lily, algunos niños nacen en el barro, pero aún así son semillas de flores. Y algún día, yo, o alguien como yo vendrá. Lo prometo. Ortega descubrió un fragmento del diario de la enfermera Rosemary, quien se había opuesto al plan de intercambio de bebés. Aunque Rosemary había fallecido por una enfermedad cardíaca en su cajón, se encontraba un cuaderno con la última anotación: no pude salvar a Emilia, pero creo que algún día ella se salvará a sí misma y a muchos más. Emilia colocó el cuaderno en una vitrina en el centro de la Fundación Grace, escribiendo a mano: los recuerdos no mueren, solo esperan ser nombrados. De ser una niña olvidada, Emilia se convirtió en la defensora de cientos de niños sin identidad. En la celebración del 10º aniversario de la Fundación, Grace Enrique subió al escenario, miró a Emilia y dijo: perdí un imperio por confiar en la persona equivocada, pero al confiar en una niña lo recuperé todo. El auditorio se puso de pie en aplausos. Emilia no lloró, simplemente sonrió como si cada dolor pasado hubiera sido transformado en esperanza, porque a veces la única forma de sanar es ayudar a otros a encontrarse a sí mismos. 7 años después de la condena de Victoria y la expansión internacional de la Fundación Grace, Emilia recibió una carta anónima por correo. El sobre marrón con papel envejecido y tinta desvanecida mostraba una caligrafía firme que reconoció de inmediato era idéntica a la firma de su madre biológica en un antiguo expediente hospitalario. Emilia Grace, si estás leyendo esto, es posible que ya no esté. Pero si estás viva, mereces conocer la verdad. Intenté mantenerte conmigo, pero te llevaron en la noche. Me amenazaron de muerte si hablaba. No fui lo suficientemente fuerte para protegerte. Ve a la cabaña número 15 en el pueblo de Rosefield, Missouri. Allí encontrarás todo lo que necesitas. Emilia permaneció horas en silencio contemplando la carta. Decidió no ir sola. Ortega, ya retirado, aceptó acompañarla a Rosefield. El pueblo aislado en el campo tenía señales de GPS erráticas y escasa señal telefónica. La cabaña número 15, casi abandonada, mostraba un techo inclinado y pintura descascarada. Dentro, bajo la cama, Ortega encontró una pequeña caja de madera con cerradura de combinación. Emilia ingresó las letras EEMI. La cerradura se abrió. Dentro había un diario con páginas llenas de lágrimas. El día que naciste no me permitieron verte. Te llevaron diciendo que necesitabas exámenes médicos. Pasaron 4 días y no te devolvieron. Firmé el alta, te busqué por todas partes, pero todos los registros habían desaparecido. No tenía dinero ni poder, solo la fe de que algún día regresarías. Emilia cerró el diario, sus manos temblando. Ortega le puso una mano en el hombro. Una parte de tu pasado ha hablado. De regreso a la Fundación Grace, Emilia convocó al equipo de investigación de expedientes antiguos. Inició el proyecto Nombre de Madre, destinado a rastrear registros donde se había eliminado el nombre de la madre biológica en los últimos 20 años. Sara, ahora directora de psicología e investigadora, lideró el proyecto. En una reunión presentó: hemos identificado 47 casos donde se registró a la madre adoptiva como madre biológica. De ellos, 15 coinciden con el patrón de fraude de Victoria. Emilia apretó su bolígrafo. Pensábamos que Victoria era la cabecilla, pero si esto es una red más amplia, solo hemos cortado una rama, no hemos visto las raíces. La investigación se amplió. Ortega, aunque retirado, fue invitado como asesor honorario. Sara y Benji establecieron el Departamento de Recuperación de Datos, enfocado en restaurar información eliminada de sistemas hospitalarios, registros administrativos y documentos físicos raros. Descubrieron una organización médica que colaboraba en secreto con la red de intercambio de niños Nova Genesis, que se presentaba como una entidad de investigación genética. En un archivo antiguo en Kansas, Sara encontró una grabación de una reunión secreta de 2006 con la voz de Leonard Gresham y una mujer identificada como exdirectora financiera del hospital de Rosefield. La mujer susurraba: mientras no lo sepan, podemos convertir a un niño en quien queramos, siempre que coincidan las marcas de nacimiento y los expedientes. Emilia lloró al escuchar la grabación. Cada célula de su cuerpo recordaba aquella mañana junto a la caja de madera en el bosque de Harrison. No soy la única. Hay cientos de niños más. La Fundación Grace, de ser un centro benéfico, se convirtió en la primera organización en
UU, capaz de verificar identidades a nivel nacional mediante ADN para niños sin registros. El Congreso invitó a Emilia a hablar. En su discurso dijo: necesitamos leyes para detener redes como Nova Genesis, pero más importante aún, debemos recordar que un niño sin nombre ni documentos aún tiene derecho a vivir su verdad. El auditorio se levantó en aplausos. Legisladores, activistas y padres lloraban. Enrique, ahora canoso, observaba desde detrás del escenario con los ojos empañados. Mi hija ha logrado más de lo que jamás imaginé. Mason Drake recibió un reconocimiento como colaborador honorario. Ortega se retiró nuevamente, regresando a las montañas con su esposa. Antes de irse, le dijo a Emilia: no solo recuperaste tu nombre, has obligado al mundo a mirar donde antes se apartaba la vista. Y Emilia sabía que el viaje no había terminado. Pero ahora no estaba sola. 2 años después de la disolución de Nova Genesis y la aprobación de la Ley de Protección de Identidad Infantil por el Congreso de los Estados Unidos, Emilia se encontraba frente a un edificio recién construido en las afueras de Washington, D.C. Este edificio albergaba la sede oficial de la Red Grace Alliance, fundada a partir del núcleo de la Fundación Grace. La construcción fue posible gracias a las donaciones voluntarias de más de 1,7 millones de personas que Emilia y su organización habían ayudado. Cada persona contribuyó con un ladrillo, una nota de agradecimiento o simplemente una carta escrita a mano. Esa noche Emilia organizó un encuentro sin presencia de medios ni luces de escenario. Solo estaban presentes aquellos que alguna vez fueron expedientes olvidados y que ahora eran activistas, médicos, maestros y abogados, todos reunidos a su alrededor. Fue una reunión íntima donde cada uno compartió su historia y todos habían experimentado una etapa de sus vidas sin nombre. Enrique, ya debilitado y en silla de ruedas, asistió al evento. Permaneció en silencio durante toda la reunión hasta que al final Emilia se acercó y colocó su mano sobre su hombro. Él la miró y dijo suavemente: pensé que había construido un imperio, pero tú has creado un mundo digno de vivir. Emilia inclinó la cabeza y tomó su mano. Solo estoy tratando de devolver los nombres que fueron robados. Esa noche Emilia regresó a su antigua habitación en la granja Grace, el lugar donde todo comenzó. Abrió un cajón y sacó el oso de peluche de un solo ojo de su infancia. Lo colocó sobre su escritorio junto a una fotografía en blanco y negro de ella y Enrique abrazados durante la inauguración de la primera sede. Poco después, Sara y Benji entraron en la habitación. Se sentaron en silencio mirando hacia el campo oscuro donde la única luz provenía de una pequeña lámpara colgada junto a la puerta, encendida toda la noche, como una promesa de que nadie se perdería. ¿Crees que hemos llegado tan lejos como podíamos?, preguntó Benji. Emilia sonrió y negó con la cabeza. No, pero ahora ya no estoy sola en este camino. Afuera un autobús se detuvo. Una niña de cabello rizado con una bolsa de tela desgastada en la mano descendió. Miró el letrero de Fundación Grace y luego al conductor. Escuché que aquí hay alguien que fue como yo. El conductor señaló hacia la casa iluminada. Ella todavía está allí, aún esperando. Y como un hermoso ciclo del destino, Emilia abrió la puerta y salió. Sus ojos se encontraron con los de la niña. No hubo promesas ni presentaciones, solo un asentimiento. Y el reconocimiento: has llegado al lugar correcto. Cada viaje tiene un final, pero a veces ese final es el comienzo de una nueva vida, una vida llamada por su verdadero nombre. Antes de cerrar esta historia, recuerda que el mundo no está construido por personas perfectas, sino por personas comunes que se atreven a salir del silencio y a creer en lo correcto incluso cuando están solas. Emilia no tenía superpoderes. No se le otorgó una fuerza especial. Solo tenía la convicción de que una mano extendida en el momento adecuado puede salvar una vida, que una verdad dicha puede detener toda una maquinaria de mentiras. Ella creyó en su elección incluso cuando nadie la apoyaba. Si alguna vez pensaste que eras demasiado pequeño para hacer algo, recuerda, Emilia fue una niña sin hogar, pero al atreverse a creer en lo correcto, se convirtió en la luz para miles de personas. Este mundo siempre necesita más bondad, siempre necesita más personas que no den la espalda ante la injusticia. Y si alguna parte de ti se conmovió con esta historia, tal vez tú seas la próxima persona en crear un milagro para alguien.
Cree en la bondad, cree en la verdad y sobre todo sé valiente como lo fue Emilia. No necesitas ser un héroe, solo no apartes la mirada cuando alguien necesita ser visto. Necesita ser llamado por su verdadero nombre. Necesita ser amado como el ser humano valioso que es. Si una historia puede cambiar nuestra perspectiva sobre la vida, la justicia y el amor, entonces esta es esa historia. Y Emilia Grace Caldwell, una niña que alguna vez fue olvidada, ha demostrado que aquellos que se atreven a nombrar la verdad nunca serán olvidados. Gracias por acompañar a Emilia hasta el final de su viaje. Y antes de que te vayas de esta historia, solo quiero decirte, espero que siempre tengas buena salud tanto física como mental. Espero que disfrutes de comidas reconfortantes, que duermas profundamente y que sepas que mereces ser amado incluso en los días en que sientas que nadie te presta atención. Si hoy nadie te ha dicho esto, permíteme ser quien lo haga. Eres importante. Tienes valor.